Feliz sábado, familia. Dios nos permitió, por su infinita misericordia, participar de la Pascua. Nos permitió terminar la fiesta de panes sin levadura. Fue un tiempo de pensar y un tiempo de meditar que tuvimos. Hoy seguimos despojándonos de toda levadura que nos impida servir a Dios con sinceridad, con alegría y con un corazón dispuesto a Dios. El eterno Dios siempre ha querido lo mejor para su pueblo santo, y esto lo podemos ver desde que Él vio y oyó la aflicción y el clamor de ellos en Egipto, un pueblo angustiado del cual Dios tuvo misericordia de ellos y llamó a Moisés para que los sacara y los liberara de Egipto y los llevara a una tierra buena y ancha, una tierra en la cual fluye leche y miel. Nos lo dice en Éxodo 3:8. Libres al fin, con un libertador al frente llamado Moisés, el cual enfrentó un desafío formidable. Tenía que demostrar que Dios no los había olvidado y que Dios realmente se interesaba en ellos, y para que fueran un pueblo santo al Eterno y para ejemplo a todas las naciones. Y esa es una enseñanza que tenemos para nosotros hoy día, que Dios guió una nación diferente de todas las otras, una sociedad modelo. Necesitaba un pueblo santo, justo y bueno, que se mantuviera separado de las demás naciones, que le servirían a él con fidelidad. Lamentablemente no fue así, por lo que nosotros sabemos. Y por mandato de Dios, Moisés tuvo que pasar el poder y la autoridad a Josué para que él condujera al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, como Dios había hecho mención, una tierra que fluye leche y miel, que Dios les había prometido, que Dios les había prometido. Con un nuevo líder después de la muerte de Moisés, el Eterno le dijo a Josué las mismas promesas que le hizo a Moisés, que dijo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te desampararé, no te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Josué 1:5. Hasta aquí, hermanos, tomemos en cuenta que muchísima gente quedó en el desierto. Los israelitas que entraron con Josué y Caleb decidieron servir a Dios siguiendo sus instrucciones al pie de la letra, sin quejas ni murmuraciones. Y esto lo podemos ver al leer el libro de Josué, que Dios estaba realmente a cargo de su pueblo. El apóstol Pablo nos dejó estas palabras en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y en 1 Corintios 10:11 dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Algunas de las cosas que hace mención el apóstol Pablo, que son las murmuraciones,
la idolatría, fornicación y quejas que el pueblo tuvo con Dios. Y lo que más me llamó la atención a mí en lo personal, hermanos, al estar viendo yo estos acontecimientos, que no entraron a la tierra prometida todos, solo algunos pocos. Y decía yo, como que Dios hizo una depuración, como que Dios limpió a su pueblo. Y todo esto vino a mi mente la escritura que dice, muchos son llamados, mas pocos escogidos. Estas palabras las encontramos en Mateo capítulo 20 y verso 16. Y allí, hablando Cristo, diciéndonos estas palabras, repito, a mí en lo personal, como decimos muchas de las veces, nos cayó el 20. En este caso a mí, dije, me cayó el 20. Y esto, pensando, dije, esto es para meditar y hacer algo por todas las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor. Después que murió, en que Moisés murió, el Eterno entregó el resto del pueblo de Israel a Josué diciéndole, y en varias ocasiones, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo la tierra por heredad. Y esto lo podemos ver allí en Josué 1:6. Hoy más que nunca, hermanos, debemos de estar bien fortalecidos en Dios, en el poder de su fuerza. Es por eso que le puse el título a este medio sermón. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Estas hermosas palabras se encuentran en Josué capítulo 1 y en el verso 9. Como todos sabemos que Josué fue un guerrero valiente. Josué entregó siempre lo mejor de él para su Dios. Y él, Dios, tuvo con Josué la misma relación que tuvo con Moisés. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Fueron las palabras del Eterno para Josué. Y allí donde debemos de esforzarnos y hacer lo mismo, aún en cualquier circunstancias adversas en las cuales podamos estar, hermanos. El único que manda y dice cómo quiere que le sirvamos es Dios, porque somos su especial tesoro, si es que guardamos y ponemos por obra sus mandamientos. Y esto lo podemos encontrar en Éxodo 19:5. Y como Él quiere lo mejor para nosotros, mis hermanos, dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y esto lo podemos encontrar en Deuteronomio 30, capítulo 30 y en el verso 15. Y aún así nos lo dice con un espíritu de amor y nos da el consejo y nos dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu familia. Versículo 19 del capítulo 30. Dios no fuerza, no presiona a nadie. Nos da la bendición más grande que tenemos, hermanos, que es el libre albedrío para que nosotros tomamos las mejores, lo mejor para nuestro Dios, que está a base de las buenas decisiones que nosotros tomemos. Y nos sigue diciendo, con ese amor y con esa misericordia tan grande que Él nos tiene, hermanos. Y quiero, por favor, que me acompañen a esta primera escritura que vamos a estar
dando lectura y que se encuentra en Deuteronomio 30, en el verso 16. Voy a esperar, hermanos, para que todos veamos esta escritura que el eterno Dios nos da. Deuteronomio capítulo 30, verso 16. Y doy lectura. Porque yo te mando hoy que ames al eterno tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el eterno tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Deuteronomio 30, verso 16. Y por favor, hermanos, pónganle por ahí alguna señal ahí, porque vamos a estar regresando a esta escritura para ver estas ordenanzas o mandamientos que Él hoy nos da también, hermanos. Allí podemos ver tres puntos o tres recomendaciones que Dios nos da, que es que amemos al Eterno, que andemos en sus caminos y que guardemos sus mandamientos y sus estatutos y decretos, y siempre diciéndonos para que les vaya bien, para que nos vaya bien, hermanos, en nuestro diario peregrinar que nosotros tenemos ahora y que es hacia el reino de Dios. Así que dice la primera ordenanza que amemos a Dios. En repetidas ocasiones Dios pedía que le amaran, pero su pueblo amó más la idolatría. Se rebelaron contra Moisés y contra Dios, murmuraron, y eso lo podemos encontrar en Éxodo 16:8. Se quejaron, dudaron del poder de Dios, diciendo: ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? ¿Podrá dar también pan? Hermanos, por todo esto, el Eterno oyó y se encendió, se enojó en gran manera. Y todo esto lo podemos encontrar en el Salmo 78, en el verso 19 y 20. ¿Podrá Dios alguna vez ha hecho usted esta pregunta? ¿Podrá Dios darnos un trabajo para tener un sustento y alimentar a nuestra familia? ¿Podrá Dios curar un cáncer que para el hombre es imposible? ¿Podrá el Eterno curar ese cáncer? Y esto es por decir algunas de las cosas, hermanos, que podrían venir a nuestra mente. Pero la respuesta es sí, claro que podrá. Para el hombre es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo 19, verso 16. Pero aquí la pregunta sería, ¿estoy amando a Dios? Dios pedía a su pueblo que lo amaran. ¿Cómo? A través de la obediencia basada en el amor y no en un mero sentido del deber. No quiere una mera conformidad exterior, sino una obediencia, hermanos, que brote de nuestro corazón. Más tarde, Jesús, al resumir el Antiguo Testamento, Jesús citó en Deuteronomio 6:5 el primero y grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Y dijo Jesús, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
verso 39 de Mateo 22. Y estas no son simples palabras, son las palabras de Jesús, esas palabras que siempre y siempre ha dicho con poder y con autoridad, que nos hacen pensar, que nos hacen meditar. En verdad, amo a mi prójimo, al que está a mi lado, como dice la Escritura, al hermano en la fe, primeramente. El apóstol Juan nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios al que no ha visto? Primera de Juan 4:20. Y allí es donde yo, en lo personal, me di cuenta que tengo una gran responsabilidad ante Dios verdaderamente. Sí, hermanos, tenemos una gran responsabilidad ante Dios. Pero regresando una vez más al Deuteronomio 30, ahí en el verso 16, donde usted por ahí tiene alguna marca, y vamos a ver esta otra, todo este otro mandato que el Señor dio, que andarás en sus caminos, y andemos en sus caminos. Los caminos de Dios son justos, santos y rectos. Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Caminos rectos, justos. Pero mire, hermano, ahora acompáñeme a esta otra escritura que está muy claro lo que Dios espera de nosotros. Acompáñenme, por favor, al libro de Oseas, en el capítulo 14, en el verso 9. Libro de Oseas, son los profetas menores que se encuentran allá después del libro de Daniel, mis hermanos. Oseas, capítulo 14, verso 9. Dice la palabra: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Que Dios es santo, justo y recto, que hace justicia. ¿Qué implica todo esto para nosotros, mis hermanos? Yo con toda humildad les diría que sí lo sabemos, hermanos. Sigamos leyendo el resto de este versículo 9 del capítulo 14. Porque los caminos del Eterno son rectos y los justos andarán por ellos. Los justos andarán por ellos, haciendo justicia y llamando la misericordia, porque dice, mas los rebeldes caerán en ellos. Los rebeldes no han conocido a Dios y no entienden esto ahora, pero lo entenderán después y en su momento, cuando Dios les enseñe la palabra de Él. Pero nosotros debemos de andar con rectitud, aplicando la justicia y la misericordia de Dios. Hermanos, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Un pequeño paréntesis, porque he tenido pláticas en varias ocasiones con personas que tienen conocimiento acerca de la palabra de Dios y que realmente
Algunos son muy religiosos, y en las conversaciones que yo he tenido con ellos, les he hecho preguntas acerca de quién es Jesús en el Antiguo Testamento. Y cuando yo empiezo a mostrarles siempre las Escrituras, se quedan ahí como diciendo, pues, ¿qué nos estará diciendo? ¿O qué nos quiere decir? Y, y siempre mostrándole yo siempre las Escrituras. Y siempre les he dado un ejemplo. Y siempre les digo, pongo el ejemplo en el caso de Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés para que sacara al pueblo de Egipto, Moisés le hizo estas preguntas a Dios y le dijo, Señor, y si me preguntan, ¿quién me envía? ¿Qué les digo yo, Señor? Y Dios le dice a Moisés, diles que yo soy el que soy. Y en otros versículos muestra y les dice Dios, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, diles que yo soy. Y cuando les pongo estas dos palabras, yo soy, les digo, ustedes han escuchado estas palabras. Dice, pues realmente no nos acordamos. Digo, ustedes ven muchos el Nuevo Testamento. Cuando Jesucristo se mostró en el Nuevo Testamento, Él se mostró como el yo soy. Si han escuchado, yo soy el pan, yo soy el vino, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la puerta. Digo, sí lo hemos leído y sí lo recordamos. Mas, sin embargo, no tenemos el conocimiento del Antiguo Testamento, porque nunca nos han explicado acerca de ello. Y esta es una gran verdad, mis hermanos, que nunca ha habido una explicación acerca del Antiguo Testamento. Y yo se los digo por experiencia, porque yo pasé con los evangelistas, con los pentecostales, y nunca tomábamos el Antiguo Testamento para ni estudios bíblicos, ni enseñanzas, absolutamente nada, hermanos. Así es de que hago este paréntesis y esta referencia, hermanos, porque el punto en el cual quiero llegar es que nosotros tuvimos una hermosa enseñanza, un estudio bíblico hace poco, si no me equivoco, fue en el mes de febrero, donde se nos habló de Dios Padre y Jesús como dos seres espirituales que siempre han existido, y Jesús como el Verbo, el Hijo de Dios y Dios mismo. Y se mencionaron las Escrituras para respaldar nuestra doctrina y creencias de quién es Jesús hasta hoy en día. Yo recuerdo todo esto, hermanos, y hago este paréntesis porque yo estoy mostrando a Moisés y estoy mostrando a Josué. Y esas palabras que recibieron en el desierto, que dijo, esforzaos y cobrar ánimo, porque el Eterno tu Dios va contigo, no te dejará ni te desamparará. Es Jesús. Sí, hermanos, es Jesús el mismo que le dijo las mismas palabras, misma promesa a Josué en Deuteronomio capítulo 31 y en el verso 6, a Josué 1 y en el verso 5. Y esto lo podemos comprobar en 1 Corintios 10:4, que dice, y todos, ¿quiénes son todos? El pueblo de Israel bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sí, hermanos, esa escritura se las mostré tal y como la palabra de Dios está escrita, porque la palabra de Dios es clara, hermanos. No inventamos, no le agregamos ni le quitamos absolutamente nada
Ahí está esa palabra de Dios inspirada, pero, pero tenemos una gran responsabilidad de lo que Dios nos ha revelado. Y quiero cerrar este paréntesis, hermanos, porque el punto era precisamente ese, que ese mismo Dios que estuvo con Moisés es el mismo Jesús que ahora nosotros estamos viviendo. Y quiero cerrar con esta escritura que se encuentra en Deuteronomio 29 y verso 29. Las cosas secretas pertenecen al Eterno, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Recuerda ustedes esta escritura, hermano? ¿O la habían escuchado antes? Ahí está. Esa es una ley de amor, porque Dios es amor. Y con ese mismo amor, Jesús nos sigue diciendo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Mateo 17, 13 y 14. La multitud dice que hay un Dios, pero hay violencia y crímenes, robos, destrucción. ¿Por qué todo esto, hermanos? Porque siguen al destructor, a Satanás, el que tiene el control también de este mundo. En él no hay verdad alguna. Hay enseñanzas equivocadas, mentiras, odio, codicia, corrupción, avaricia, celos, envidias, el orgullo, y todos buscan lo suyo propio y dicen que son felices. Pero Dios dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, versos 12 y Proverbios 16, 25. Hay muchos que dicen ser cristianos, hermanos, porque pertenecen a la iglesia más grande del mundo, la única iglesia apostólica y romana. Es lo que dicen ellos, pero creen y adoran a los muertos. Hay enseñanzas religiosas engañosas, hay mentiras, maltrato y abuso a niños, hay diferencias entre ellos mismos, porque hay grupos de personas de niveles altos, hay personas de medios niveles y hay personas de niveles bajos, y hay división y hay acepción de personas con diferentes tres tipos de grupos. Y ellos también buscando lo suyo propio. La iglesia de Babilonia es una iglesia corrupta, es una iglesia falta. ¿Por qué? Porque esta falta de justicia, falta de amor, y ese es el camino ancho, y muchos caminan y transitan por él. Por eso nos dice Dios a nosotros hoy en día, salid de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esto lo podemos encontrar en Apocalipsis 18 y en el verso 4. Son iglesias que caminan sin ley y sin Dios y sin esperanza. Ahora regresando una vez más al capítulo 30 de Deuteronomio, hermanos, para ver esta tercera ordenanza que Dios da en ese capítulo 30, que dice, guarda sus mandamientos, sus estatutos
y sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado, y el Eterno tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Si nosotros seguimos la obediencia a sus mandamientos y a sus leyes hoy en día, el Señor nos va a estar bendiciendo. El Señor nos va a estar ayudando en nuestro diario peregrinar hacia el reino. Porque como vemos y sabemos a través de la historia del pueblo de Israel, Moisés, como un buen pastor, como un líder ejemplar, un hombre de fe verdaderamente, condujo al pueblo de Israel hasta la entrada de la tierra de Canaán. Sí, hermanos, hasta la entrada, porque allí Dios dijo y dio la orden que el que conduciría al término de la tierra prometida sería Josué. Pero una vez más, lamentablemente, el pueblo de Israel violaron, invalidaron el pacto del Eterno. Tanto Judá como Israel lo hicieron, y esto lo podemos encontrar en Jeremías 11:10. Pocos fueron los que entraron, como lo vimos anteriormente, a la tierra prometida. Y como dijimos, y vuelvo a hacer mención, que queda ahí la enseñanza para nosotros, que tenemos sus leyes vigentes hoy en día. Por lo que dijo Moisés, estas palabras, dijo: ¿qué nación tan grande como la nuestra? Que tenemos un Dios tan cerca, poderoso y misericordioso. Una nación que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que hoy pone delante de nosotros. Sí, hermanos, tenemos leyes que nos dicen cómo amar a Dios y al prójimo, y también cómo amar nuestra esposa, nuestros hijos. Esa es la responsabilidad que tenemos ante Dios. Y ante Dios no tenemos excusa alguna. Dijo Jesús en Mateo. Quiero que por favor también me acompañen a esta escritura para dar lectura a unos versículos que se encuentran en Mateo 5, hermanos. Mateo 5. Vayamos a Mateo 5. Mateo 5, si ya están ustedes ahí, voy a estar dando lectura de una vez completa, que viene del 38 al 48. Voy a dar lectura, hermanos. Dice el verso 38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Hasta ahí estos versículos del 38 al 42, hermanos. Ahí lo que podemos ver es aplicar la prudencia a nosotros. Nosotros sabemos que hoy en día los asaltos, siempre las personas o los asaltantes siempre andan con arma en mano. Si no es una pistola, es un cuchillo, pero siempre amenazando. Nosotros que tenemos el conocimiento de Dios, nosotros no podemos cargar pistolas, no podemos cargar absolutamente nada, sino
¿Qué es lo que usaríamos nosotros en estos casos? La prudencia, usar la sabiduría de Dios, cuidar nuestras vidas, cuidar también la vida de ellos mismos, porque cuando se enfrentan unos contra otros, o mueren unos o mueren otros. Entonces nosotros usar en estos versículos, ser prudentes, utilizar la sabiduría de Dios. Pero vamos al punto en el verso 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Aquí está lo que Jesús nos indica. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esta es la justicia de Dios, hermanos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amar, 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 nos habla Jesús. Y yo me quedé aquí cuando habla acerca de que si saludamos solamente, hasta en el saludo, a veces lo tomamos como si no tuviera mucha importancia, mas sin embargo aquí Jesús nos está diciendo lo que Él dice. Os digo, hay que saludar, hermanos, hay que saludar a todos y de buena manera. El fundamento de la ley de Dios es el amor. Veamos Juan 14:15. Si me amáis, guarda mis mandamientos, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Deuteronomio capítulo 5, verso 10. Aquí estamos viendo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y sigue diciendo la palabra de Dios, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, purificados los unos a los otros. Romanos capítulo 13, verso del 8 al 10. Y seguimos la fiesta de panes, mis hermanos. Seguimos la fiesta de panes porque Satanás no duerme. Satanás anda como león rugiente. Para ir concluyendo, hermanos, dice en esta escritura, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12.
tengo que amar al que está a mi lado. Pero es que, ámalo. Sí, pero es que yo pienso, ámalo. Yo te amé, me sacrifiqué por ti, derramé mi sangre por ti, el más vil y menospreciado del mundo fuiste tú. Hay que hacerlo, mis amados hermanos, hay que hacerlo con la ayuda de Dios. Cristo es el ejemplo a seguir. Dice Jesús, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Y Jesús es la puerta. Es de Dios el esfuerzo, el estar luchando constantemente con la ayuda de Dios. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro, el que está a mi lado. 1 Corintios 10:24. Porque esto es de Cristo. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y por siempre. Que Dios sea con todos nosotros. Amén.